Hola, hola, mis queridísimos románticos empedernidos. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde celebramos el amor, la química y sobre todo, esas parejas que nos hacen suspirar y creer en los finales felices. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado corazones alrededor del mundo, una historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla, sufriendo y celebrando cada uno de sus momentos. Sí, hoy vamos a hablar de ellos, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y vamos a desentrañar por qué en el corazón de muchos, siempre serán el uno para el otro. Este vídeo no es solo para fans, es para aquellos que creen en la magia del destino, en esas conexiones que trascienden la pantalla y se graban en nuestras memorias. Vamos a analizar su química, su conexión, los momentos clave de su relación y por qué, a pesar de todo, la esperanza de verlos juntos persiste. Antes de que empecemos con este viaje lleno de emociones, les quiero pedir un favor. Si son tan apasionados como nosotros por estas historias de amor, si les gusta descubrir los secretos detrás de las parejas más icónicas y si quieren formar parte de esta comunidad que celebra el romance, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita y así estarán al tanto de todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Ahora sí, preparen sus pañuelos y abróchense los cinturones porque vamos a empezar. Empecemos por el principio, por el momento exacto en que sus caminos se cruzaron. Fue en el set de Sencal Cup, una serie que, sin saberlo, iba a cambiar sus vidas para siempre y las nuestras también. Desde el primer día, la química entre Hande y Kerem era innegable. No era solo una cuestión de profesionalismo, era algo más, una chispa que encendió la pantalla y que no pasó desapercibida para nadie. Recuerdo las primeras entrevistas, los detrás de cámaras, era evidente que había algo especial entre ellos. Se miraban con una complicidad que iba más allá de la amistad, se reían juntos, se apoyaban mutuamente. La energía que irradiaban era contagiosa, era imposible no sentirse atraído por esa conexión tan auténtica. Era como presenciar el nacimiento de una estrella, pero no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraban y nosotros como espectadores, éramos testigos de cómo ese amor traspasaba la pantalla. Pero, ¿qué era lo que hacía que esta conexión fuera tan especial? Bueno, creo que una de las claves era la autenticidad. Hande y Kerem no intentaban ser alguien que no eran. Se mostraban tal y como eran, con sus virtudes y sus defectos, con sus inseguridades y sus sueños. Y esa autenticidad era lo que los hacía tan cercanos y tan queridos por el público. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde las redes sociales a menudo nos muestran versiones idealizadas de la realidad, Hande y Kerem parecían ser un soplo de aire fresco. No se escondían detrás de máscaras ni filtros. Se mostraban vulnerables y honestos, y eso resonaba profundamente con sus fans. Otro factor importante era su sentido del humor. Ambos son personas muy divertidas, con un gran sentido del humor. Y esa capacidad de reírse de sí mismos y de hacer reír a los demás era algo que los unía aún más. Los vídeos de ellos bromeando en el set, haciéndose bromas, compartiendo momentos de risa, se volvieron virales. ¿Y es que, a quién no le gusta ver a dos personas divirtiéndose juntas? Su sentido del humor era contagioso. No era un humor forzado ni prefabricado, sino un humor genuino que surgía de forma natural de su interacción. Se burlaban el uno del otro con cariño, se reían de sus propios errores y no se tomaban demasiado en serio. Esa ligereza y alegría eran parte fundamental de su encanto como pareja. Pero no todo era risa y diversión. También había momentos de seriedad, momentos en los que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. La industria del entretenimiento puede ser muy exigente y muy cruel a veces. Y Hande y Kerem se convirtieron en el apoyo incondicional el uno del otro. Se defendían de las críticas, se animaban cuando las cosas no salían bien y se celebraban los éxitos juntos. La presión mediática, el escrutinio constante, las exigencias de los rodajes, todo eso puede desgastar una relación. Pero Hande y Kerem parecían encontrar fortaleza en su unión. Se convertían en el refugio el uno del otro, en el lugar seguro donde podían ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. Y luego llegó la confirmación. Después de meses de especulaciones, de rumores, de señales que todos queríamos creer, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación. Fue durante unas vacaciones en las Maldivas, unas fotos que se filtraron y que hicieron explotar las redes sociales. La alegría de los fans era indescriptible. Por fin, el amor de la pantalla se había hecho realidad. Fue como si todos nuestros sueños se hubieran hecho realidad. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real era algo que muchos anhelábamos. Y cuando finalmente sucedió, fue una explosión de alegría y emoción. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de muestras de cariño y de buenos deseos para la pareja. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo.
Su amor era un ejemplo para muchos, una prueba de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor, se apoyaban en sus proyectos profesionales. Era una relación que parecía perfecta. Sus fotos juntos eran pura magia. Capturaban la esencia de su amor, la alegría de su compañía, la complicidad de su mirada. Sus mensajes en redes sociales eran poemas de amor modernos, palabras llenas de cariño y admiración. Y su apoyo mutuo en sus proyectos profesionales era un ejemplo de cómo una pareja puede crecer junta y alcanzar sus metas. Pero como suele ocurrir en la vida, no todo es color de rosa. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Rumores que se intensificaron hasta que finalmente llegó la confirmación de la ruptura. La confirmación llegó como un jarro de agua fría. Nadie quería creerlo, nadie quería aceptar que su historia de amor había llegado a su fin. Se negaban a creer que la pareja que les había hecho soñar con finales felices se había separado. La noticia fue un golpe durísimo para los fans. Muchos se negaron a creerlo, otros se aferraban a la esperanza de una reconciliación. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan bonita hubiera llegado a su fin? La negación fue la primera reacción. Muchos fans se aferraron a la idea de que todo era un malentendido, un rumor infundado. Otros buscaron explicaciones alternativas, culpando a la presión mediática o a terceros. Pero poco a poco la realidad se fue imponiendo, y la esperanza de una reconciliación se fue desvaneciendo. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas. Hubo especulaciones sobre la presión mediática, sobre la diferencia de agendas, sobre problemas personales. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que a menudo hay factores que influyen en su desarrollo que no son visibles desde fuera. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad, todo eso puede contribuir al desgaste de una relación. Y en el caso de Hande y Kerem, la fama y el escrutinio público probablemente añadieron una capa adicional de complejidad a su relación. A pesar de la ruptura, la esperanza de verlos juntos persiste. Y no es solo un deseo irracional de los fans. Hay algo en la forma en que se miraban, en la química que compartían, en el amor que se profesaban, que hace pensar que su historia no ha terminado. Esa esperanza se alimenta de los pequeños gestos, de las miradas furtivas, de las palabras no dichas. Se alimenta del recuerdo de los momentos felices que compartieron y de la certeza de que su conexión era algo especial. Recordemos algunos momentos clave de su relación. Aquel beso en la playa durante el rodaje de Senkalkapm, un beso que parecía tan real que era imposible no sentir la emoción. Aquel beso no fue solo un acto de interpretación. Fue una explosión de emociones que traspasó la pantalla y conectó con el corazón de los espectadores. Fue un beso que gritaba amor, pasión y deseo. Fue un beso que se convirtió en un símbolo de su relación. Aquellas miradas cómplices en las entrevistas, miradas que lo decían todo. Sus miradas eran un lenguaje propio, un código secreto que solo ellos entendían. Eran miradas llenas de cariño, admiración y complicidad. Eran miradas que revelaban la profundidad de su conexión. Aquellos mensajes de amor en redes sociales, mensajes llenos de cariño y admiración. Sus mensajes eran pequeños tesoros que compartían con sus fans. Eran mensajes llenos de amor, respeto y admiración mutua. Eran mensajes que reflejaban la belleza de su relación. Y luego aquellos momentos difíciles. El fallecimiento de la abuela de Hande, un momento muy duro para ella, y como Kerem estuvo a su lado, dándole todo su apoyo. En los momentos de dolor es cuando se pone a prueba el verdadero amor. Y Kerem demostró estar a la altura de las circunstancias, ofreciendo a Hande su apoyo incondicional y su consuelo. Estuvo a su lado en el momento más difícil de su vida, demostrando que su amor iba más allá de la alegría y la felicidad. Aquella vez que Kerem defendió a Hande de las críticas, mostrando su lado más protector. Kerem siempre se mostró como un defensor de Hande, protegiéndola de las críticas y los ataques. Demostró ser un caballero, un hombre que la amaba y la respetaba. Su actitud protectora era una muestra de su profundo amor por ella. Todos estos momentos, tanto los buenos como los malos, son los que han construido la base de una relación que, aunque haya terminado, sigue viva en el corazón de muchos. Son los recuerdos imborrables que nos hacen creer en la posibilidad de un reencuentro. Son los cimientos de una historia de amor que, a pesar de todo, sigue emocionándonos. Y es que, ¿qué es lo que hace que una pareja sea inolvidable? No es solo el amor, es la conexión, la química, la complicidad, el respeto, el apoyo mutuo. Y Hande y Kerem tenían todo eso.
Tenían una conexión que trascendía la pantalla, una química que hacía saltar chispas, una complicidad que les permitía entenderse con solo una mirada, un respeto mutuo que les hacía admirarse el uno al otro y un apoyo incondicional que les permitía superar cualquier obstáculo. La conexión era palpable, la química innegable, la complicidad evidente, el respeto mutuo incuestionable y el apoyo incondicional inquebrantable. Todo eso hacía de su relación algo especial, algo único, algo inolvidable. Por eso, a pesar de la ruptura, muchos creemos que Hande y Kerem siempre serán el uno para el otro. Porque hay relaciones que marcan un antes y un después en nuestras vidas, relaciones que nos cambian para siempre, relaciones que nos enseñan el verdadero significado del amor. Y la relación entre Hande y Kerem es una de esas relaciones. Su relación nos enseñó que el amor verdadero existe, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad y que la esperanza es lo último que se pierde. Puede que el destino tenga otros planes para ellos, puede que encuentren la felicidad con otras personas. Pero la huella que han dejado en nuestros corazones es imborrable. Siempre los recordaremos como la pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas, la pareja que nos demostró que el amor verdadero existe, la pareja que nos hizo suspirar y soñar. Su legado como pareja perdurará en el tiempo. Siempre serán recordados como un ejemplo de amor, pasión y conexión. Y aunque el futuro sea incierto, la esperanza de verlos juntos persiste. Porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y quién sabe, quizás algún día el destino vuelva a unirlos. El destino es caprichoso, y a veces nos sorprende con reencuentros inesperados. Quizás en el futuro Hande y Kerem vuelvan a cruzar sus caminos, y la chispa del amor renazca con más fuerza que nunca. Mientras tanto, seguiremos recordando los buenos momentos, seguiremos admirando su talento y seguiremos soñando con un final feliz. Porque al final, ¿qué es la vida sin un poco de esperanza? La esperanza es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a creer en un futuro mejor. Y en el caso de Hande y Kerem, la esperanza de un reencuentro es lo que mantiene viva la llama del amor en el corazón de sus fans. Hemos recorrido juntos un camino lleno de emociones, hemos revivido momentos inolvidables y hemos analizado por qué en el corazón de muchos, Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre serán el uno para el otro. Hemos visto su conexión, su química, su complicidad y el amor que se profesaban. Hemos recordado los momentos clave de su relación, tanto los buenos como los malos. Y hemos reafirmado nuestra esperanza de verlos juntos de nuevo algún día. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por compartir su pasión por esta historia de amor. Gracias por creer en la magia del destino. Su apoyo y cariño son el combustible que alimenta este canal. Gracias por formar parte de esta comunidad de románticos empedernidos. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gustaba de su relación? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Quiero saber qué les parece este análisis de la relación entre Hande y Kerem. Quiero saber cuáles son sus recuerdos favoritos de la pareja. Quiero saber si comparten mi esperanza de un reencuentro. Y para finalizar, les quiero pedir un último favor. Si les gustó este vídeo, si se emocionaron con esta historia, si creen en el amor verdadero, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Ayúdenme a que esta comunidad de románticos empedernidos siga creciendo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad sobre sus parejas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. No pierdan la fe en el amor, sigan soñando con finales felices y recuerden que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Hasta la próxima, mis queridísimos románticos empedernidos.